hacer un proyecto con la parte del robo de K o algo de automatismo. Todavía no empecé, Sí, pero bueno, me interesaba la parte de los robots y sí. en caso de decidirme el automatismo, tenía pensado hacer el automatismo de la red de incendio. Ajá. Este, ¿Cómo sería una y red de incendio? No conozco. bien, bien. En la fábrica tenemos una red de incendio, pero no es Sí. automatizada, digamos, con PLC. Ah, interesante. Entonces, la idea sería realizar el automatismo Bueno, para la red de incendios con el PLC. claro. Sería muy interesante, al menos que lo plantees y tengas un modelo o prototipo. Bueno, no hace falta que hayas solucionado justo el problema de la fábrica al término de nuestra materia, pero sí que se haya comenzado y tengas un esquema eh, que pueda ser implementable, ¿no? O que esté inspirado en ese problema. Bien, bien. ¿Qué Sí, implicaría la red sí. esta? Y la red consiste de una cisterna Sí. de la cual provee para la red. Y la red abarca toda la fábrica, Ajá. la línea está presurizada y tiene tres bombas y tiene la sala de máquinas, aparte tiene una bomba de achique porque la sala está en un subnivel al lado de la cisterna. Sí, Eso es por pérdidas tiene una electrobomba, una motobomba y tiene una bomba jockey que es la que presuriza el sistema. Entonces, la motobomba y la electrobomba tiene un sistema de estopada que se llama, que es el sello mecánico de la bomba, que es la que normalmente tiene una pérdida que es por goteo, que sí. es propio para la lubricación. Y Ujú. bueno, a veces se deteriora y la pérdida es mayor. Entonces, eso se acumula en la sala. Para eso están las bombas de desagote, digamos, de la sala y, bueno, la bomba jockey es la que mantiene presurizado el sistema y la electrobomba y la motobomba son las que trabajan cuando hay un pedido de agua, digamos, en alguna de las bocas de incendio. La motobomba es la que sería la maestra, que es la que trabaja siempre, y en caso de corte de energía, actúa la motobomba, Está bien. que es a gasoil. Ajá. Eh, Está muy interesante en cuanto a los elementos que intervienen en el sistema y cómo lo trabajan actualmente. O sea, si estuvieran en una condición de incendio, tienen que ir a activar cada una de las bombas manualmente. No, 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 la bomba Sí, está trabajada con lógica, continuamente. digamos. Sí, Sí, tiene una lógica, digamos, está bien. discreta. Entonces, Con la cisterna. claro, entonces la idea era aplicar Sí, un PLC, digamos, y sí, tener un poco más que sea un poco más dinámica, porque sí, eh, alguna falla o algo que ha sabido pasar, el sistema queda funcionando hasta que vos no lo mm, detengas, como por claro, ejemplo una pérdida en alguna de las bocas que se haya roto. Normalmente sí, sabe venir algún camión cisterna de Montecristo, de los bomberos de Montecristo, vienen, buscan agua sí, y supo pasar que se rompió una de las bocas y quedó perdiendo, entonces el sistema queda funcionando y bueno, claro, hasta que no lo soluciones o detengas el sistema, eso queda andando constante. claro, claro, claro. Bueno, sin duda es un sistema muy interesante para encarar, así que eh, sí, estaría muy lindo si pudieras hacer algo relacionado con eso. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Tenés idea con qué lo modelarías? Es decir, ¿con qué PLC podrías llegar a trabajar? ¿Va a ser un PLC de estos de entrenamiento o utilizarías algún software de PLC verdadero? Eh, no, utilizaría el que veníamos usando. En mi caso yo usé el OpenPLC, ¿De que acuerdo? es lo que más se asemeja a lo que manejamos en la industria, al Siemens, Cierto. el Simatic. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí, sería.
sería suficiente, más vale. En este caso, como un prototipo funcional, es simulable, si yo no me equivoco, con el OpenPLC, lo simulaba, ¿no? Yo creo que Sí, 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 porque el algunos de OpenVLC sí ustedes, simula, sí, sí. claro, creo que en el parcial, algunos, no sé si vos casualmente usaste el OpenPLC, yo creo Sí, que, creo que utilicé el standalone, ese que me permite simular y sin tener que instalar. Bueno, excelente, me parece muy interesante la idea y bueno, eh, llegado el caso, bueno, ojalá que en algún momento puedan... Ah, ¿en qué planta es que estás trabajando? en Coca-Cola. En Coca-Cola. Ajá. Eh, escuché unos cambios sobre Coca-Cola yéndose de, no sé si de Argentina o algo así. ¿Afecta a esta planta? No, no, en la planta no, por lo que Ah, mira, he visto el comunicado, dicen que no es así, pero claro. bueno, ahí es como que nosotros estamos muy abajo del Sí, escalón como para está el bien. comunicado oficial que nosotros tenemos por el correo y Eh, en planta dice que no, pero bueno, Mira. Ujú. lo que hacía referencia es una parte más que nada administrativa, no, Sí, ¿no? Sí, no la sí, me parte parece también. industrial, digamos. Claro, Sí, 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 no, sí. no Digamos, la parte, no el embotellado ni... no, 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 no el embotellado, Claro, no, no, el embotellado, eh, el consumo que hay en Argentina de Coca-Cola no tiene forma de que muevan la planta esa y traer claro, Coca-Cola de otro lado. claro, claro. ¿La planta de Córdoba alimenta a varias provincias? Sí, 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 porque anteriormente había más plantas y bueno, Sí, las dividieron por regiones, fueron cerrando otras plantas y bueno, mira, Coca-Cola Córdoba, la parte que es centro, en la parte norte también. miércoles, Y no sabía, mira. sí, después tienen en Realmente, Bahía Blanca y en Trelew. claro. Yo conocí parte de la planta cuando estaba acá en el centro de la ciudad, bueno, en el centro, allá donde estaba. En Ya Castro después Abajo. se mudó, no conocí, no conozco. Sí, sí, es grande. Sí, me imagino. Bueno, dale, Emilio. Me parece muy interesante el proyecto. Bueno, en sí, si lo modelas en el OpenPLC Editor, bueno, funcional queda simulando, así que sería muy, muy bueno. Dale, Bueno, dale, gracias. por nada. Bueno, después otros temas que teníamos pendientes, decíamos, son los de prácticas de motores de continuo y motores de alterna, ¿no? Que son los materiales que ya les había compartido. Tienen que hacer ustedes algo de eso. Alguien me preguntó por ahí si había más trabajo práctico, digo, más ejemplos de motores de continuo, me parece. Motores de alterna hay bastantes en esa guía, supongo que no les debe faltar para la práctica. No sé si lo han estado haciendo o si los han encarado. Sería conveniente que los agarren con tiempo, especialmente el de alterna. El de continuo es relativamente fácil. El de alterna, bueno, es a pesar de que sea el modelo simple, ¿no? Que siempre estamos hablando, un modelo simple de cálculo para trabajo en régimen. Lo mismo es un modelo bastante más eh, difícil, ¿no? Con esto del deslizamiento que se introduce en cada una de las ecuaciones, aparecen una multiplicidad de ecuaciones, así que sería conveniente estar entrenados, ¿no? Así no, no tienen fallos importantes en el desarrollo de los ejercicios, del ejercicio en todo caso que esté relacionado con este tipo de motor generador en en el parcial, el segundo parcial, ¿sí? Entonces recuerden que el segundo parcial era la anteúltima semana, la penúltima semana de clases y la última semana sería el recuperatorio. Me va a costar un poco poder entregar todo en tiempo eh, para aquellos que tengan que recuperar el segundo. Espero que no sea la situación de ustedes. Los que tengan que recuperar el primero, bueno, ya está de antemano, ya tenemos las notas, así que esto ya pueden ustedes irse preparando para aquellos que tengan que recuperar el primero en la última semana de clase, ¿sí? En esa misma última semana también cierro yo las notas en función de sus prácticos entregados, este práctico final para quien corresponda, sus dos parciales y todos los prácticos que hemos hecho, no son una enormidad, pero podemos revisarlos aquí, a ver. Teníamos, por ejemplo, TP1 de circuitos magnéticos, eh, aquí tenemos 26 calificados, uno que entregó, bueno, me faltó revisarlo. De este otro, en cambio, tengo, bueno, 5 personas que supongo que
Puede ser que gente que ya no esté continuando. Si es así, si es alguien que está presente ahora, bueno, no deje de entregarlo este práctico, ¿sí? Así yo puedo tildarlo de entregado, ¿sí? El del app de transformadores, bueno, unas 10 personas, supongo una vez más que son, que están dentro de los que no están asistiendo. Si estuvieran ustedes ahí, ni que decir que traten de completarlo, ¿sí? El de transformadores trifásicos, aquí tengo 14, supongo que ahí sí que alguno de ustedes, seguro que me está debiendo algún práctico, no deje de presentarlo, por favor. Y después que teníamos el de diagramas de contactos, acá 15, también estoy seguro que alguno de ustedes me lo debe. Y el práctico final para quien corresponda, ¿sí? Práctico final para quien corresponda o quien quiera tener la opción, a pesar de haber sacado notas no tan altas, o ir al recuperatorio. El recuperatorio, según reglamento, invalida la condición. La estamos dando por este año extraño en el que estamos encerrados en casa aquí y tratando de tener unas clases que nos gustaría que sean normales. En cuanto a esto, decíamos entonces, este modelo de cálculo del motor de corriente alterna, recuerden que es relativamente elaborado, no es una enormidad de complejidad, pero como hay una mediana explosión de variantes de las ecuaciones, eso puede causar un poco de problemas al principio. Si es que no están bien entrenados, no dejen de hacer varios de los problemas que aquí están presentados. Son relativamente extensos los problemas aquí, pero lo suficientemente variados y sin duda también repiten un esquema muy típico que es, lo he mencionado en varias clases. Tenemos un enunciado principal. A ver si yo lo puedo abrir esto en PDF directamente, porque si no, no lo puedo marcar. Bueno, entonces en todos los problemas estos tienen siempre el mismo esquema. En eso me importa mucho que ustedes, después de haber hecho unos, no sé, 4 o 5 de estos ejercicios que están aquí en esta guía, que son suficientemente modelo para el parcial, para el segundo parcial. En la consigna, ¿sí? En la consigna de los problemas siempre tienen información suficiente para construir el modelo equivalente, ¿sí? Y ese es esencialmente el problema que nosotros vamos a tomar. Construir el modelo equivalente es la parte principal, ¿sí? Construir el modelo equivalente es la parte principal. Siempre hay información suficiente, generalmente en la consigna del problema, que tiene los datos para construir el modelo equivalente. Una vez que uno tiene el modelo equivalente, dice, bien, si ese es el modelo equivalente siempre, ¿qué tal si lo pruebo en una situación de par máximo? No, ahora lo que voy a hacer es a rotor bloqueado. No, ahora lo que voy a hacer es a motor en vacío, etc. Entonces la condición extra que después reciben, fíjense que aquí hay 3 condiciones. Este es un problema, es decir, es un punto de trabajo, es evaluar con ese, a ver, dice con esa velocidad, ¿sí? Con esa velocidad lo introducimos como un deslizamiento. Tenemos que calcular el deslizamiento correspondiente a esa velocidad y con ese nuevo deslizamiento reevaluamos los valores particulares que tiene el modelo equivalente con ese deslizamiento. ¿Sí? Casi todas las situaciones son de ese estilo. Por ejemplo, este otro, intensidad absorbida y par desarrollado en arranque directo. En arranque directo, ¿qué deslizamiento tiene? ¿Qué deslizamiento tiene el motor de alterna en arranque directo? ¿Cero sería? Bueno, no cero es la idea del cero, S en 1. Porque recuerden ustedes que era la diferencia entre la velocidad estatórica y la velocidad rotórica. Evidentemente la velocidad rotórica es 0, ¿sí? Entonces la velocidad rotórica es 0. En ese punto tenemos velocidad estatórica sobre velocidad estatórica y nos da el 1 del deslizamiento. Así que Claro, sí es está una bien, condición sí. como el 0, pero es el 0 de El velocidad cero, la rotórica. velocidad rotórica, está bien. Claro, María. Entonces, estos son el tipo de condiciones que, bueno, cuando uno ya las tiene practicadas, salen solas. Si no salen solas, bueno, aquí esta guía tiene todas esas condiciones
previstas. Recuerden, y bueno, ahora no me quiero alejar de este punto, pero decían, arranque en par máximo, arranque en vacío, tiene todos los arranques, después tiene todas las potencias típicas, después tiene, bueno, situaciones de distintos tipos de rotor, por ejemplo, los ensayos del motor, rotor bloqueado, rotor en vacío, el arranque directo, creo que alguno con carga, me parece que también estaba modelado, en fin, son situaciones típicas, están en la guía, así que ustedes no van a tener oculta la guía, ustedes la van a tener a mano. Lo que sí importa es que uno rápidamente identifique la situación que necesite evaluar, bueno, busque si quiere las referencias que hagan falta, pero es muy importante eso. Entonces decíamos, el problema en sí suele plantear aquí el modelo equivalente, y el modelo equivalente es único, ¿sí? El modelo equivalente es único, no es que va a cambiar el modelo equivalente, ¿sí? Lo que va a cambiar es lo que puede cambiar en el motor, es el deslizamiento. ¿Por qué? Porque depende de si se está moviendo a cierta velocidad. Si está a velocidad cero, bueno, ya saben ustedes, estamos en un arranque directo o con rotor bloqueado, una de dos situaciones, en el momento del arranque, y por lo tanto ese tiene un deslizamiento de cierto valor, de hecho el 1. Y las otras situaciones, pónganse esta. 1455 RPM, aunque no lo dice ahí, después de haber hecho unos cuantos problemas, ustedes van a ver que es evidente que la velocidad estatórica es de 1500 RPM. ¿Sí? Entonces dicen, 1500 RPM, hago la cuenta, el deslizamiento me da X. Ese deslizamiento lo introduzco al modelo equivalente, me da nuevos valores de potencias de pérdidas, potencias útiles, torque, ¿sí? Y casi que por ahí ya hemos terminado, ¿sí? Entonces, así funciona entonces la mayor parte de estos problemas, que son problemas modelos, no en lo largo, no van a ser tan largos, no voy a pedir tantas situaciones, lo que me interesa es que ustedes sepan encontrar modelo equivalente, ¿sí? Y a lo sumo, evaluarlo en una cierta situación, ¿sí? Dice, bueno, ahí tiene un par de contracorriente de 40 Nm. Bueno, 40 Nm es el torque de carga. Entonces, torque de carga menos torque motor igual a, bueno, la ecuación de torque, ¿no? Que yo la sabía mencionar como omega T mayúscula igual a potencia. Las potencias, ¿dónde salen? Ya las tienen porque las tienen dadas por el circuito equivalente. El, el valor de torque particular, bueno, se evalúa por esa situación, etcétera, ¿sí? Si no sabrían en este momento cómo plantearla, no dejen de hacer el ejercicio que ahí está hecho, ¿sí? Guíense la primera vez por el ejercicio hecho si quieren, pero después traten de desafiarse ustedes para resolver cualquiera de estos problemas. Son relativamente largos porque plantean más de un problema. Este, de hecho, plantea 3, o si lo quieren 4. Modelo equivalente y 3 situaciones de funcionamiento, ¿sí? Modelo equivalente y 3 situaciones de funcionamiento en este problema. ¿Qué número de problema es? A ver. El 3.2. Bueno, miremos por ejemplo el 3.3. Miren, una vez más, esta es la consigna. Esta es la consigna. A ver, básico. No estoy seguro si termina ahí o aquí. En principio, supongamos que es hasta ahí. Ahí tenemos los datos para construir modelo equivalente. Ahora, encontrando ya el modelo equivalente, sencillamente nos quedamos con el modelo equivalente y ya no es necesario que miremos el resto de los valores sueltos que tenemos ahí de datos. Ahora dice, impedancia por fase del motor en el instante inicial del arranque. Instante inicial del arranque. Una vez más, es lo mismo que el velocidad rotórica en 0. O sea que otra vez es un S en 1. Ponemos el S en 1 y fíjense que es impedancia por fase del motor. ¿Qué es? El modelo equivalente. El modelo equivalente con el S evaluado en 1. El S evaluado en 1 les elimina la resistencia de carga, que es un análogo de la potencia o torque útil en el eje. Como no se está moviendo todavía, estamos justo en el arranque, entonces podemos suponer que no hay torque de carga, no hay potencia útil, en fin, ¿sí? Una serie de consecuencias que se dan por el S en 1. A veces se hace evidente en la ecuación, uno dice, esta ecuación le pongo un 1 y acá se me anula esto, aquello. Otras veces va a ser evidente si ustedes ya recuerdan el funcionamiento del motor. El motor en el momento del arranque. Y la velocidad rotórica es 0, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se van a dar cuenta de alguna serie de cosas. No puede haber una potencia útil si no se está moviendo en el eje, ¿no? Y cosas por el estilo. No va a haber un torque, en fin, toda una cadena de cosas. Resistencia estatórica y rotórica referida al estator. Eso es parte del modelo equivalente, ya está dicho. Si ya encontró el modelo equivalente, está respondiendo. Par desarrollado por el motor en el arranque. Una vez más, es par con S en 1. ¿Sí? Es par máximo. Creería que es par máximo, en este momento no me doy cuenta, pero en principio es par con S en 1.
par desarrollado por el motor una vez que se ha estabilizado. Bueno, una vez que se ha estabilizado es porque ya estamos en una velocidad de régimen. Bueno, ¿qué velocidad de régimen tendrá? Bueno, creo que esos datos los estaba dando aquí, ¿sí? Por ahí menciona que estaba en régimen a plena carga. Aquí tenemos plena carga, el motor gira a 950 RPM. Ese es el punto de régimen, ¿sí? Sabemos la velocidad, ya podemos obtener el S equivalente, ¿sí? Después, ¿qué más? Cuando el motor trabaje a plena carga, ¿qué intensidad absorberá de la red y cuál será su frecuencia? Bueno, la frecuencia, a ver, motor, ¿qué intensidad absorberá de la red? ¿De dónde sale la corriente esa? Sí, del circuito equivalente. ¿En el circuito equivalente qué corriente circula? La corriente que absorbe de la red, ¿sí? Porque está todo reflejado al primario, que en este caso es el estator. La frecuencia, bueno, generalmente la frecuencia, y acá habría que verlo porque fíjense que el valor de RPM es extraño, ¿lo ven? 950 RPM para plena carga. Es bastante probable, no, bueno, acá tenemos el dato, ¿no? Dice 50 Hz. No sé a qué frecuencia se refiere, es probable que no se esté refiriendo a la frecuencia considerando la cantidad de polos que tiene. ¿Qué cantidad de polos tiene? Nos dice. A ver. No, no lo dice. Bien, por las velocidades que tenemos aquí, ¿sí? Por las velocidades que tenemos aquí, es bastante probable que tengamos un motor de más de un par de polos, ¿sí? De más de un par de polos. Habría que verlo, habría que hacer un par de cuentas, ¿no? Supongamos, 3000 RPM para un motor de un par de polos. 1500 RPM para un motor de dos pares de polos, ¿sí? O si lo quieren cuatro polos. Nada más que acá se habla por pares, así que guarde con la P, que por ahí aparece en las ecuaciones. No podríamos irnos a 750 porque estamos a plena carga por encima de los 750 de la velocidad estatórica. Así que debería ser probablemente un motor de dos pares de polos, ¿sí? ¿Y Creo qué que son frecuencia 3 pares, tiene? profe. ¿Perdón? Porque yo tengo anotado que Sí, la RPM era 50 Hz por 60 dividido pares de polos. pares de polo. Bueno, entonces ¿cuánto Y, estaríamos? Tenés razón, y es perdón, sí. 1000. Estaría Estoy 3 dividiendo dividido a 1000. múltiplo de dos, Sería estaba 3 dividiendo pares, me yo. parece. Tienes razón, son tres pares de polo. Tres pares de polo que son los 6 polos pares que me imagino en un momento. Para que nos den 1000 de tope, ¿sí? 1000 RPM por la estatórica y 950 en el caso de plena carga en el rotor. Bueno, de ahí pueden sacar la frecuencia equivalente, ¿no? La frecuencia equivalente sería la que tiene cada uno de los polos, ¿no? ¿Qué más? Intensidad se medirá en cada arrollamiento rotórico. Bueno, una vez más, es la intensidad que vamos a tener, pero para esta situación, ¿sí? Fíjense que en cada arrollamiento rotórico tenemos que referirle al estator, y si es que tuviéramos detalles de cuál es la del rotor, a ver si tenemos detalles. ¿Ves? Rotórica referida al estator. No estoy seguro que podamos averiguar la que realmente circula por el rotor porque no sé si podemos deducir, habría que fijarse si en el problema tenemos suficientes datos, ¿sí? Para deducir la resistencia rotórica sin reflejar. Si tuviéramos ese dato, entonces vamos a poder decir cuál es la intensidad en el rotor, no reflejado, ¿no? Acá no lo aclara, es bastante probable que nos esté preguntando por la misma. La frecuencia sí tiene que ser distinta porque eso depende del deslizamiento. Como esto tiene un deslizamiento particular, ¿sí? Plena carga, el deslizamiento que salga de estos 950 RPM contra los 1000 RPM del estator nos dice el deslizamiento, ese deslizamiento nos sirve para calcular la frecuencia, ¿sí? Esas ecuaciones las he puesto al principio, creo que yo las aclaré con lápiz, todas las variantes, pero acá está resuelto también con los N de RPM. Yo generalmente las trabajaba con F, ¿sí? Bueno, por ahí andan haciendo los N, ¿ven? Bueno, veamos este 3,4. En este 3,4 nos da, bueno, una ecuación un tanto compleja. No voy a usar ese tipo de índices para el torque, ¿sí? Este es el torque torque de carga. Torque resistente o torque de carga. No voy a usar ese tipo de problemas. Pero no está mal que ustedes encarguen ya que el dato está dado, ¿sí? Lo que importa una vez más aquí
una vez más, es encontrar el circuito equivalente. Sacado el circuito equivalente, nos va a preguntar por alguna serie de situaciones. En una situación nos preguntará, mira, arranque por inserción de una impedancia en serie con alimentación al estator. Bien, esa es una situación. O sea que estamos sumándole a la impedancia, a la RC y a la RR', a la RC', perdón, y a la RR', le estamos sumando una resistencia extra. Bien, eso va a redundar en una corriente más reducida en el rotor y por lo tanto también la del estator se va a reducir, ¿no? Arranque por autotransformador. Hay una relación que está dicha de antemano antes, que el M del transformador va a dar la relación de corrientes de arranque. Después, arranque 3 de triángulo. La relación era 1:3, es decir, arranque en 1/3 de la corriente de triángulo. ¿Sí? Arranque en 1/3 de la corriente de triángulo. También lo podemos contemplar como una situación de trabajo. Y variación de la resistencia rotórica. Bueno, ese arranque depende de la resistencia rotórica que utilicemos, conectada a un bobinado que esté accesible desde el exterior, ¿no? Bueno, aquí está resuelto todo eso con esos ejemplos hechos, ¿sí? Están los circuitos equivalentes, en fin, está todo ahí. Fíjense que esta es la del autotransformador. Bueno, a ver qué otro. Estas son las distintas curvas de arranque dependiendo de la resistencia rotórica. Este otro. El ascensor de una vivienda tiene instalado una máquina motriz, Fíjense lo que nos dan aquí. Nos dan 2 ensayos. Con esos 2 ensayos deducimos el circuito equivalente una vez más. Muchas veces, no en todos los casos, se desprecia la rama paralela, ¿sí? Muchas veces se desprecia la rama paralela. A veces es explícito, otras veces depende de los datos. Si los datos no nos permiten conocer la rama paralela, listo, está dicho que esa rama paralela no se emplea en el circuito equivalente, ¿sí? Lo que quiere decir que el circuito equivalente es todavía más simple, ¿no? Debe tener la resistencia estatórica, la rotórica reflejada y la resistencia de carga que se corresponde con la potencia útil o torque útil. Bueno, las situaciones. Aquí con estos datos y esos dos ensayos, prácticamente tenemos un circuito equivalente. Debe haber unos datos extras ahí que pueden ser casualmente para encontrar los valores de distinguir la RS de la RR'. A veces nosotros tenemos una sola, la suma de ellas dos, como en el transformador, ¿no? Estos datos extras suelen ser para distinguir una de la otra. No siempre averiguamos el dato de la RR sin reflejar, casi siempre lo averiguamos ya reflejado. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos datos para averiguar el M. Pero este rotor bloqueado puede que nos esté dando el M, ¿sí? Este del rotor bloqueado funciona como un transformador. Recuerden ustedes que tenemos bobinas en el rotor, bobinas en el estator. Y este está completamente induciendo y este está recibiendo. Y si está bloqueado, es un transformador. Es bastante probable que esa prueba nos brinde ese M, que generalmente no tenemos disponible en otros de los problemas o en la mayor parte de las situaciones con motores de corriente alterna, ¿sí? Bueno, esto es, dibuje usted cómo conectaría el motor. Circuito equivalente aproximado, que es lo que más me interesa a mí, es lo que vamos a pedir en todos los problemas que les toquen a ustedes, es decir, en el problema que les toque a ustedes en su segundo parcial, ¿sí? Bueno, aquí hay una situación bastante particular, me gustaría que ustedes sí la encaren para que la comprendan, no les voy a pedir algo así, pero sí es importante que ustedes sí tengan experiencia con una situación de ese estilo. ¿Qué tal si la carga la tenemos que deducir de una situación como esa? ¿Sí? Bueno, de ahí se puede deducir la carga, hay que sacar un torque, fíjense que tenemos un brazo de palanca, el radio de la polea, y una cantidad de peso, ¿sí? Una cantidad de peso más radio de polea, ustedes saben que eso es el producto cruz. El producto cruz de un peso que en general aquí es un perpendicular al largo de palanca. En otros casos, si no fueran perpendiculares, hubiéramos hecho el producto cruz. Aquí el producto cruz es evidente que nos da por 1 por el seno de 90, ¿no? Perdón, el seno, dije mal, me parece. Sí, seno de 90 es 1, me confundo con el coseno que tanto aparece en el otro modelo. El peso de la cabina se compensa con contrapeso, en fin. Considere G de 10 metros sobre segundo cuadrado. O sea que lo que hay que calcular es los newton cruz metro del torque de carga, ¿no? Es un cálculo relativamente sencillo, de última miren un poco ahí para dárselo.
Condiciones de apartado anterior, ya en el piso, sin volver a bajar, bueno, otra situación. Esto es el chapón de conexiones del motor, ¿no? Cómo se conecta, si es estrella o si está triángulo. ¿Qué dirían ustedes con esas conexiones? ¿Se las ve ahí? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. ¿Qué conexiones? ¿Estrella o triángulo? Triángulo. ¿Más apuestas? No hay más que dos opciones. Más opciones, digo, más apuestas. A ver quién escribe. Es triángulo porque estrella tiene un punto en común. Claro, claro, claro. Triángulo. Triángulo. Bueno, aquí tenemos esa situación particular que decíamos que nos permite averiguar la relación entre resistencias, de tal manera que podamos distinguir la resistencia estatórica de la rotórica. Y aquí, por aquí andaba, me parece, ahora tiene que estar el cálculo. No sé si me lo pasé. Cálculo de M. Bueno, ahí está el del torque causado por esas personas. Bueno, la segunda situación. Bueno, este otro, una cosa parecida, nada más que con una impedancia del estator de esto. Al decirnos que la impedancia del estator es de eso, ya nos está diciendo el componente R y el componente L. Lo hemos hecho también esto con los transformadores, ¿no? Así que en principio todo lo que está aquí nos permite modelar una vez más un circuito equivalente relativamente sencillo. Parece no tener tampoco datos para la rama paralela. Bueno, trabajaremos con la que esté disponible. Bueno, ¿qué más nos pedía este? ¿Es posible adaptar este motor para que funcione en red monofásica? Bueno, este problema no lo hemos tratado nosotros. Es adaptar el trifásico para que trabaje desde el monofásico. Bueno, está explicado ahí, pero no lo hemos tratado en la teoría, creo que no lo hemos visto, así que lo pueden aprender de todos modos. Es bastante útil, llegado el caso que les haga falta. ¿Alguna pregunta con este tipo de situaciones de los problemas para el parcial? Aquí tenemos las relaciones de F, omegas y N, ¿no? Traten de repasarlas bien, de dominarlas, ¿no? Aquí hay variaciones también del S en función de la frecuencia, en función de los omegas, en función de, aquí por ejemplo, de velocidad rotórica respecto de velocidad estatórica. Me gusta bastante esta definición porque es bastante corta de relacionar la velocidad rotórica del campo rotor a la del campo del estator. Ese es el deslizamiento. La otra ecuación sale de la equivalencia entre las velocidades motores, ¿no? La velocidad del eje motor es la que acá se ha introducido para que nos dé esa diferencia, ¿sí? Pueden plantearlo desde el punto de vista físico, van a ver que es razonable. No me acuerdo si estaba dibujado por ahí. No, no estaba dibujado en esto. Bueno, en algún apunte lo vi dibujado. Creo que capaz que era en el apunte de Bernard Leonard. Bueno, la frecuencia en función del deslizamiento, y acá la tensión y la reluctancia dependiendo del deslizamiento, ¿no? Y el deslizamiento, ustedes han visto, aparece en todas las ecuaciones. Aquí podemos ver la de carga en función de la rotórica y deslizamiento, en fin. Acá es donde uno puede ver que no hay resistencia de carga si el deslizamiento es 1. Entre otras ecuaciones. Hay otras ecuaciones parecidas. Practíquenlas un poco y bueno, no van a tener mayores problemas. Cuidado siempre con si estamos en estrella o en triángulo, ¿sí? Recuerden que las tensiones dadas casi siempre son, salvo que sea explícitamente dicho, son tensiones de línea. La tensión que les dan de dato es tensión de línea. La corriente que les dan de dato es corriente de línea. Ahora, si ustedes están en estrella o en triángulo, habrá que a alguna de las dos ajustarle el factor, ¿sí? A alguna de las dos ajustarle el factor. Guarda con el circuito equivalente que hacen, depende de cómo lo refieren ustedes, si a una estrella o a un triángulo. Bueno, esto, las ecuaciones corresponden de acuerdo por el coseno de phi y la potencia, en fin.
Estos son los ensayos girando en sincronismo. Es raro encontrar, no me acuerdo si hay algún problema. Creo que un problema trata esta situación. Rotor abierto, no estoy seguro si... Ah, sí, también había uno, me parece, con rotor abierto. Rotor en vacío, había varios con rotor en vacío. Balance de potencia, bueno, hay algunas potencias principales que son estas, ¿no? Potencia en el eje rotor, potencia total del rotor menos la potencia de pérdida, da la potencia total en el rotor, que podríamos llamarle una especie de potencia útil. Hay una cosa descontable de la potencia útil, que bueno, es que conociendo la potencia mecánica, ¿no? Si conociéramos la potencia mecánica que se ha perdido, bueno, la podríamos descontar. Si no, consideramos que esa es la potencia útil. Relaciones de rendimiento, esas son típicas en todo sistema que haya una entrada y una salida, ¿no? Estas ecuaciones, bueno, una vez más les repito que yo las veo más simples y las trabajo directamente en frecuencia o en omega, especialmente en omega. Escritas en omega son, me parece a mí, más compactas, ¿no? Es la ecuación donde la tenía escrita, acá está, torque, ¿sí? Igual a potencia sobre omega, o como la recuerdo más, omega por T igual a P. ¿Sí? De ahí la P que corresponda es la potencia del eje. La potencia del eje está predefinida por la resistencia de carga, la corriente que la circula, y como estamos en un sistema trifásico, es 3 veces siempre la potencia, ¿no? Recuerden que es un sistema trifásico. Las demás ecuaciones salen de reemplazar lo que corresponde. Estas ecuaciones también, ¿no? Son así, si uno las ve, dice, pero ¿cuántas cosas que figuran ahí? Es más fácil plantearlas en el circuito equivalente. Tienen el circuito equivalente, planteen de ahí, les sale siempre. Pares de arranque, este es el general. Una vez más, el par de arranque, una vez más, se puede plantear como omega t igual a p, ¿no? Omega t igual a p. Después van introduciendo ustedes la equivalencia que les convenga. Par máximo, esta sí que no es deducible, salvo que ustedes se pongan a hacer de esta, la derivada primera, y la segunda para averiguar si es un máximo o un mínimo. No conviene hacer la segunda, con la primera es suficiente, aún así lleva un rato. Y la ecuación que sale es esta. Esta es una gran ventaja a tener, que dice que el deslizamiento del par máximo, teníamos esta ecuación que es deducible a partir de los valores propios de las resistencias rotóricas y estatóricas, ¿sí? De ahí se le introduce en esta y sale la fórmula que corresponde. Una vez más, yo, salvo recordar esta, me acuerdo aquí, omega t igual a p. Reemplazo el torque máximo y potencia de torque máximo, ¿no? Y el S de torque máximo, en fin, es una cadena de reemplazo. Regímenes de funcionamiento en formato motor, en formato de freno y en formato de generador, ¿sí? No recuerdo si había algún problema de generador, no me acuerdo si alguno de los ejercicios era con generador. Creo que no. Bueno, balance de potencias, los arranques. El arranque, bueno, esta es una aproximación de arranque para el arranque directo. Siempre hay un K, el K a veces se puede deducir. Arranque por inserción de impedancia. Bueno, hay que introducir la impedancia al circuito equivalente y de ahí sale el nuevo valor, ¿no? El nuevo valor, que aquí está, ¿no? La ZS es la introducida al sistema del circuito equivalente. No está contemplando aquí la rama paralela. Mediante autotransformador, bueno, se supone que hay que conocer la relación de autotransformación para introducirla, por eso el K. Arranque estrella de triángulo, lo hemos dicho unas cuantas veces, se trata de un tercio, ¿no? Siempre un tercio de la corriente y un tercio del torque para la estrella respecto del triángulo. La estrella es el punto de arranque, el triángulo es el valor final, ¿sí? El circuito de intercambio, se puede construir casi siempre con contactores o PLC. Es un circuito interesante para practicar en PLC. Generalmente la diferencia es por diferencia de tiempo, a veces por centrífugos, si estuviera hecha con electromecánico. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Esta qué situación? Inserción de resistencias rotóricas. Ahí están sumas. Bueno, en fin. Recuerden, ese era el panorama que les presenta esta guía para tener bueno, una rápida consulta. Ustedes la van a estar consultando, no va a haber problema con ello. Lo que sí importa es que ustedes tengan fresco qué es lo que están obteniendo, ¿no? Y no que se pierdan porque no recuerdan algunos conceptos esenciales del motor de alterno, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esta guía, con estos ejercicios?
Ninguna, profe. Bueno. Bueno, yo diría que de los ejercicios, estos son los más difíciles, ¿sí? Entonces, no dejen de brindarles algún tiempo, con tiempo, para nuestro segundo parcial. En cuanto a los de máquinas de corriente continua, que era esta guía que les había dejado, es relativamente corta desde el punto de vista de los modelos. Los modelos no son muy elaborados, son bastante simples, y diría yo que los pueden resumir entre el modelo serie y el modelo paralelo, ¿no? Serie y paralelo, después, ¿qué otra cosa? El generador, lo único que cambia son los sentidos de circulación. Tengan en cuenta que esta sería la fuente de alimentación si esto fuera un generador, y es una contrafuerza electromotriz si esto es un motor. Salvo eso, que cambia el sentido de las corrientes, el motor y el generador tienen el mismo circuito. ¿Sí? Estaban en el paralelo, y él completamente independiente, ¿sí? Completamente independiente, paralelo compartiendo el circuito de alimentación, y el serie, ¿sí? Y había uno mixto, que bueno, tiene el doble de bobinados, tienen un bobinado para la parte serie, un bobinado para la parte paralela, puede ser también independiente. En cuanto a los ejercicios, había muy pocos, incluso alguno que otro tenía algún error, creo que justo el más complejo tenía un error. Se resolvían 3 problemas distintos, y los datos, acá hay un problema. Acá en la gráfica parece estar, a ver, no, la gráfica no habría problemas. Lo que hay problemas es que aquí menciona otros datos, y en la solución utiliza otro juego de datos. Así que tienen, si quieren ustedes, 3 problemas para resolver en uno, porque tienen la resolución, corresponde a un problema, los valores me refiero, los datos que figuran en el epígrafe es otro problema, y los datos que figuran al principio es el problema original. Así que, bueno, pueden resolverlo por los 3 grupos de valores, les va a dar entrenamiento. No son muchos los problemas aquí, son todos relativamente similares y relativamente, bueno, pocos. Si quieren más, para practicar de ello, el otro día, me parece que tal vez con el 4R2 hemos revisado los problemas del Fraile Mora para ese tema, y efectivamente tiene una buena cantidad de, bueno, estos son los de motores de corriente alterna, también hay muchos de corriente alterna en el Fraile Mora. La mayor parte son realizables, los que están referidos al tema, ¿no? Después hay otros en otros temas, también en alterna, ¿no? Estos primeros, y pensé como los 10 o 15, están todos referidos a los temas vistos. Si acaso quisieran que no sean de la guía y ver algunos otros distintos para ver si los pueden resolver, están ahí. Estos son, acá mencionan por polos y no por pares, ¿no? Guarda con ello. En cuanto a los demás, es muy similar, ¿sí? Pero yendo a los de continuo, vamos a ver, continuo, que ya que son pocos en esta guía, si quieren más práctica, tienen que irse ustedes, creo que es el capítulo 6, sí. O mejor, claro, a la guía de problemas. Guía de problemas. Estos primeros no, son, me parece que son de circuito magnético. A ver. Sí, son de circuito magnético, que tienen cantidad de conductores, flujo, circuito magnético. Bueno, no está mal practicar, pero no es lo que pedimos. Este tiene que ser, a ver. Este sí, porque fíjense que tenemos la corriente en armadura y la tensión generada como fuerza contra la electromotriz, ¿sí? En particular, este es un generador, así que bueno, tenemos que considerarlo al revés. Esta es la corriente que circularía ante esta tensión sería del inducido, ¿sí? En este caso, perdón, en este caso sería directamente el generador. Bueno, sí, sigue siendo un inducido porque es inducido por los campos estables del motor, pueden ser generados por el campo, por el bobinado del campo, o bueno, tener datos sobre él sin importar si está en el bobinado del campo. ¿Sí? Entonces estos son problemas que podemos hacer. Fíjense que aquí hay una curva descrita por una ecuación. En vez de darle las tablas, le da la curva de la ecuación. Muchas tablas. Acá una situación en particular, a ver, caída de contacto, un voltio, en fin. Estos son realizables. Así que tienen aquí varios de estos problemas. Todos ellos son en general realizables con el modelo visto en este más simple apunte, ¿sí? Acá tiene 3 o 4 problemas, no muchos. Si quieren, bueno, un poco más de variedad de entrenamiento, fíjense que ahí tenemos el modelo para este, con una tabla. Había otro, me parece, con una ecuación. ¿Había uno con una ecuación o no?
No, este no. Bueno, es probable que este sea el dato, es el valor de un punto. 60 amperes, 250 voltios. LA. Claro, y LA lo calculamos en función del modelo equivalente. ¿Sí? No, este no tiene datos extra. Y me parece, claro que está. El de la gráfica, ¿sí? En vez de la gráfica, la tabla. Y en este otro, en vez de las tablas, la ecuación. Es equivalente, ¿sí? Esto creo que lo hicimos también para circuitos magnéticos. En vez de tener la gráfica o la tabla, teníamos una ecuación de aproximación. ¿Sí? Entonces, repito, para el de continua, estos modelos de problemas del propio apunte que les había dado de referencia es suficiente. No van a ser muy distintos de los que se plantean ahí, siempre encontrando la situación de trabajo a partir del modelo equivalente que no tenemos que averiguarlo, es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Lo que cambian son los valores que tiene el circuito equivalente. Si quieren más práctica, me preguntaron en el otro curso, bueno, aquí hay muchos problemas, yo los revisé, la mayor parte son realizables con este modelo que hemos tomado aquí. No hay mucha diferencia, lo sumo, sí tengan cuidado un poquito con los subíndices. ¿Sí? Los subíndices cambian un poco, bueno, traten de darse cuenta, no es muy difícil, pero cambian un poco los subíndices. ¿Sí? No me acuerdo si este usa castellano para su subíndice o de otras referencias. Creo que este utilizaba, por ejemplo, S por serie, P por paralelo, a veces usa el F de campo y a veces usa el C de campo. ¿Sí? Supongo que el F habrá sido un error de transcripción. Este, en cambio, me parece que creo que la E era de estator, no recuerdo bien, y si no, bueno, pueden revisar un poquito antes, hay unos problemas resueltos. Por si acaso estuvieran dudas en cuanto a los índices. En general son deducibles de a qué se refieren leyendo el problema, ¿sí? Pero por si acaso. Si quieren problemas resueltos de este libro, bueno, váyanse un poco al tema, por ahí andaba, funcionamiento, me parece que por aquí, funcionamiento de una máquina de corriente continua, y ahí estaba el modelo y resoluciones, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a estos de continua? ¿Alguna duda? Repito entonces, hay más ejercicios aquí si quisieran, si se sienten medio poco entrenados con los 3, 4 problemas que aquí figuran. Bueno, tienen ahí estos, son bastante similares, así que no deberían darles problemas, son del mismo estilo. ¿Sí? Puede haber un poquito de problema con los índices, más allá de eso, son los mismos. ¿Sí? Creo que este introduce mucho el uso de polos y este otro me parece que no hace mucho énfasis con los polos, ¿o sí? A ver, polos por acá. No, este no contempla los polos. Este otro sí, contempla los polos en la mayor parte de la solución. ¿Sí? Este es uno de continuos, recuerdo. Bueno, eso en cuanto a los temas principales de nuestra evaluación, ¿no? Un ejercicio de régimen de alterna, un ejercicio de motores generadores de continuo, y probablemente algunas preguntas relacionadas con nuestro modelo complejo fasorial, ¿sí? Complejo fasorial que hemos estado viendo en varias clases, y que, bueno, podemos seguir viendo otro tanto. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Bueno, Mario. Bueno, Emilio. Bueno, Federico. Creo que Federico había preguntado algo. A ver. Dale, Federico, manda tu preproyecto en cuanto lo tengas. Bueno, por si acaso tuvieran dudas de cómo se hicieron las equivalencias en el modelo que yo vectoricé a partir del modelo de Werner Leonard, que él utilizó complejos conjugados para describir cada vector, es decir, a cada vector que está rotando, recuerden ustedes el vector rotante del modelo de corriente alterna, le asocia un complejo conjugado. Y en base al complejo conjugado, describe
todas las ecuaciones de funcionamiento del motor, ¿sí? Entonces todo el motor está referido a juegos de corrientes complejas conjugadas, después juegos de tensiones complejas conjugadas, juegos de enlaces de flujo complejos conjugados, y me parece que hay algún otro que me debo estar olvidando un poco más adelante, ¿sí? Entonces todo está en complejos conjugados. ¿Qué son los complejos conjugados? Bueno, es básicamente un sistema de dos fases, ¿sí? Un sistema de dos fases. Una fase y su contrafase. Una fase y su contrafase. La contrafase tiene el ángulo invertido, ¿sí? Desde el respecto de una X, si una crece en sentido horario, la otra va a crecer en sentido antihorario. Entonces están siempre girando una contra la otra, girando una contra la otra, ¿sí? Entonces un sistema bifásico. Recuerden ustedes que entonces este sistema bifásico es muy común de encontrar en sistemas de control. El año que viene ustedes van a ver varios sistemas, muchos de ellos son trifásicos, los llevan a bifásico, ¿sí? Y en bifásico se trabaja mucho del control, ¿sí? Más que nada, ¿para qué? Para reducir la cantidad de coeficientes, la cantidad de elementos con los que se trabaja, y después se hace una transformación matemática simple. Esa transformación matemática casi siempre está hecha, es previsible, tal vez ustedes puedan haberse dado cuenta ya, lo va a realizar algún tipo de máquina de cálculo, así que hay siempre un microcontrolador de por medio, ¿sí? Entonces hay un microcontrolador que estará haciendo la transformación de dos dimensiones, o mejor dicho, la bifásica a trifásica, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Esas transformaciones son típicas y estables. Yo me parece que eso lo tenía resumido, no me acuerdo, en una guía hecha a mano por ahí. El año que viene, bueno, lo van a ver con más detenimiento. A ver si lo tengo, si no, bueno, como dije, será para el año que viene que ustedes lo van a ver con más detenimiento. Pero es por si acaso. A ver si tenemos fuentes. Tal vez estaba en este. Bueno, esta es la guía que originalmente yo había hecho a mano. En esta guía a mano tenía esas transformaciones. Esto está hecho para potencia, no está hecho para nuestra materia, pero puede ser útil ver esas transformaciones un instante. Aquí está. Fíjense que estas transformaciones son las que se llaman transformaciones de Clark, Park y Park inversa. Y creo que hay alguna más por ahí. ¿Sí? Bueno, estos son los sistemas en los cuales se hace ese control, ¿sí? Tenemos una corriente de referencia que indicaría al motor que trabaja en cierto punto. Esa corriente de referencia se resta de una corriente de error, o de medición, mejor dicho, de medición, ¿sí? Fíjense, se mide desde el eje el ángulo de rotación. Con el ángulo de rotación se generan estas corrientes estimadas. Esta corriente estimada se hace una resta y se dice, no hemos llegado a ese valor de corriente. Entonces se le da un error al sistema. El error transforma una corriente DQ a una alfa beta. Sería así. La DQ es un sistema bifásico respecto del estator. La alfa beta es un sistema bifásico respecto del rotor. Y este sistema, esta es la parte en todo caso importante que le estaba mencionando, este sistema bifásico respecto del rotor se transforma en un sistema ABC, es decir, en un sistema trifásico. ¿Por qué? Porque yo debo estimular el motor con corrientes trifásicas, debo alimentarlo con un sistema trifásico. Así que hago todo mi cálculo en bifásico, y finalmente, con una transformación simple de Clark, simple es una forma de decir, transformo mis corrientes bifásicas, las transformo a trifásicas, y entonces estimulo directamente las bobinas del estator, ¿sí? Las bobinas del estator, para que se logre el efecto de control sobre el motor, ¿sí? Entonces estos sistemas son típicos en control. El año que viene ustedes lo van a estudiar con detenimiento. Muchas de las notaciones, al ser sistemas bifásicos, son, fíjense ahí, un complejo, ¿sí? Un complejo, no un complejo conjugado, pero un complejo al fin, ¿sí? El alfa sería la del real, el beta la del imaginario, ¿sí? Eso forma el complejo. Después, si están rotando, acá no está el tiempo, pero la rotación después se ve en función de la frecuencia. Todas estas transformaciones se pueden hacer por rotaciones, ¿sí? Todas las transformaciones estas de bifásico a trifásico son rotaciones. Y las rotaciones, si ustedes no se han dado cuenta todavía, supongo que en algún momento lo pueden haber visto en álgebra y geometría, otro poco en análisis de señales y sistemas, y especialmente cuando vieron complejos. Fíjense que las rotaciones son una multiplicación por un número complejo, ¿sí? Esto de aquí es un ángulo. El J indica, bueno, ya saben ustedes la exponenciación compleja, que todo este E a la J ángulo no es otra cosa que un coseno
del ángulo más un j seno del ángulo, ¿no? Cuando ustedes tienen un coseno y un seno en un sistema cartesiano, ¿sí? De dos ejes, definitivamente están describiendo el triángulo de rotación sobre el cual lo están haciendo girar. O sea que lo que están haciendo es girarlo justo el ángulo del EJ ángulo, ¿sí? Esa corriente IN se ha girado EJ ángulo, es decir, ángulo. Ese ángulo ha girado, ¿sí? Si es positiva, en sentido antihorario; si es negativa, en sentido horario, ¿sí? Entonces, todas estas transformaciones que aquí se muestran, fíjense, esta es una corriente de referencia en DQ, es decir, bifásica del estator, está referida respecto de la velocidad de rotación del eje, más un n gamma. ¿Qué era el n gamma? La posición de cada bobina. La posición de cada bobina, en 0 grados, en 120, en 240. ¿Sí? Así que si ustedes dominan esta notación compleja, la notación compleja es universal en todos estos sistemas, deben ustedes tratar de relacionarla geométricamente. Entonces recuerden, multiplicar por un e a la j ángulo es siempre girar ese ángulo. ¿Por qué? Porque coseno y seno tienen de norma 1 menos 1, así que no tienen, o de norma 1 si lo quieren por valor absoluto, este vector es de longitud 1, o sea que es un versor. Y si es un versor con ese ángulo, lo único que está haciendo es girando el valor IN en el ángulo que corresponde. Acaban de construir un vector de una corriente en el espacio. Acaban de construir un vector de corriente en el espacio, ¿sí? La corriente, ustedes saben, se manifiesta dentro del conductor, pero el equivalente que ocurre en estos motores es como si esa corriente estuviera presente en el espacio. Es como si estuviera presente en el espacio. ¿Cómo logra estar presente en el espacio? En realidad lo que estamos viendo es el efecto del campo magnético, ¿no? El efecto del campo magnético está provocado por estas corrientes y es nuestra fuerza magnetomotriz, que en principio sigue siendo una corriente multiplicado por un factor dimensional, en realidad es adimensional, que es la multiplicación de n, la cantidad de espiras, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, los sistemas bifásicos son muy útiles para poder hacer los controles electrónicos que ustedes el año que viene van a trabajar mucho, y es por eso que Bernard Leonard, en su desarrollo del modelo, directamente lo trabaja con ejes de sistemas bifásicos, ¿sí? Son ejes de sistemas bifásicos. Entonces tenemos el alfa y el beta que acá menciona, bueno, cada uno de ellos referido a distinto marco de referencia, uno del estator, el otro el rotor. Tenemos la corriente rotante y la corriente compleja conjugada rotante, ¿sí? Todo lo expresa de esa manera. Esto es un sistema bifásico. Si yo quisiera ver el sistema trifásico completamente, lo que debo hacer es transformar o reescribir el sistema desde los vectores trifásicos, o transformar este sistema bifásico en un sistema trifásico. Eso es lo que yo pretendí en, bueno, el apunte que no me acuerdo, me lo dejé. Acá está. No, este es viejo, perdón. Aquí. Sí, esa transformación se logra haciendo la transformación entre complejos, entre números complejos y el coseno, ¿no? El coseno que se introducía, que se transforma en números complejos, se puede interpretar como, ¿dónde estaba? Esto, perdón. Esto es lo que hace Bernard Leonard. Él se queda en este punto porque es suficiente para describirlo mediante complejos conjugados, es decir, en un sistema bifásico. Yo lo llevo a su equivalencia de vectores, ¿sí? Que es un producto punto entre vectores, es decir, el coseno de un producto punto entre vectores no es más que el coseno de la diferencia. Eso lo introducimos en nuestra ecuación de fuerza magnetomotriz y hemos encontrado esto, que al vector rotante hay que proyectarlo sobre el ángulo de medición y multiplicarlo, si quieren, por tan solo el n, factor dimensional para transformar en una fuerza magnetomotriz, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es, una vez más, estamos midiendo la proyección del vector rotante sobre el ángulo de medición. Eso ya nos da la magnitud, ¿sí? La magnitud de la fuerza magnetomotriz que vamos a medir, ¿sí? No es que la estamos por medir, es que en realidad esta fuerza magnetomotriz la utilizamos para poder describir lo que sucede dentro del motor, que es una generación de campo, que es la que pretendemos describir, ¿sí? Con las fuerzas magnetomotrices. A ver si está por acá. Acá está. Con las fuerzas magnetomotrices, acá la tenemos, ¿sí? La del rotor y la del estator sumadas, ¿sí? Sumamos la del rotor y sumamos la del estator. Por eso es en K. K en mi notación de índices era estator y rotor,
0 para estator, 1 para rotor, o si lo quieren, S y R. Estamos diciendo, sume el de S más el de R, ¿sí? Hay un factor de pérdidas, que acá está sumado, pero es la fuerza magnetomotriz multiplicado por mu0 sobre 2 veces el valor del entrehierro, ¿sí? Entonces, la fuerza magnetomotriz por mu0 sobre el valor del entrehierro nos da la inducción o intensidad de campo resultante del entrehierro, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de medición, el tiempo, porque son funciones de tiempo, y, bueno, están basadas en la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Bueno, en Bernoulli-Lennard es lo mismo, nada más que está expresado 1 para, perdón, ahí está, 1 para el, 1 para, está expresado explícitamente, el estator y el rotor, ¿sí? La K del rotor, bueno, es ese factor que figuraba en el otro apunte. Entonces tenemos alfa, epsilon y T. ¿Por qué epsilon? Epsilon era el ángulo de giro del rotor respecto del estator. O sea, en este momento se ha girado esta cantidad. Ese es epsilon, ¿sí? Les pido siempre que traten de fijarse en la figura, o si quieren tener la figura a mano, pueden imprimírsela, tal vez sea cómodo, la figura de descripción de los ángulos, ¿sí? Tenemos estator, rotor y los ángulos alfa, beta y epsilon, ¿sí? Si los tienen graficados ahí van a ver que era alfa, era medir desde el estator, desde el bobina cero del estator, eje de la bobina cero. Beta, medir desde el eje cero del rotor. Y epsilon, la diferencia de ángulo entre estator y rotor si es que el rotor ha girado. Si el rotor giró epsilon, epsilon es ese ángulo. Entonces, acá en vez de beta decimos alfa y epsilon, porque están relacionados, ¿sí? Y, bueno, el factor de conversión entre la fuerza magnetomotriz y la inducción magnética, ¿no? La permeabilidad y el entrehierro. Este valor de inducción magnética, ¿sí? Este valor de inducción magnética es el que vamos a introducir al cálculo de enlace de flujo. Recuerden que los enlaces de flujo son el paso previo a obtener las tensiones inducidas en el sistema, ¿sí? Las tensiones inducidas las podemos deducir del enlace de flujo, ¿sí? Viene a ser un paso anterior a hacer L de I de T. En vez de hacer L de I de T, hacemos L por I, ¿sí? En vez de hacer L de I de T, que estábamos acostumbrados en los circuitos de circuitos eléctricos, perdón, circuitos electromagnéticos simples, hacíamos L de I de T, ¿sí? Para encontrar la tensión. Bueno, aquí estamos calculando el L por I. El L por I. Ese L por I es el que llamamos enlace de flujo. Tiene otros nombres, se me han olvidado ahora los nombres. En castellano son 2 o 3 nombres distintos, ¿sí? Estoy traduciendo la palabra inglesa flux linkage, enlace de flujo. Hay otra más. Bueno, ahora no lo recuerdo. Están anotadas en el apunte, ¿sí? Entonces, hay que plantear la geometría para esto. La geometría para hacerlo es esto, ¿sí? El enlace de flujo va a diferir, ¿por qué? Porque la bobina está distribuida a lo largo de una geometría dentro del estator. Entonces, cuando hacemos la integración a todo lo largo de la bobina, nos va a dar un resultado final, ¿sí? Entonces, esta integral está evaluada en Bernoulli-Lennard. Yo no la hice en mi sistema, directamente expresé las equivalencias, ¿sí? Entonces tenemos estos enlaces de flujo, aquí están, fíjense esas ecuaciones en números complejos, más que números complejos, en sistema bifásico. Acoplamiento inductivo, efectivamente, sí. Acoplamiento inductivo, enlace de flujo, bueno, hay ese par de términos por lo menos en los libros en castellano, ¿sí? Como les recuerdo entonces que es el L por I, ¿sí? Básicamente es el L por el I, ¿sí? O sea, la corriente por la autoinductancia, ¿sí? Corriente por la autoinductancia en el caso que fuera una bobina. Acá no tenemos un sistema de una bobina, tenemos un sistema de 3 bobinas, ¿sí? Donde la autoinducción es de la propia bobina, la inducción mutua está dada por las otras 3 bobinas del sistema de enfrente, sea si yo estoy en el estator, son las 3 del rotor, si estoy en el rotor, son las 3 del estator, ¿sí? Entonces las mutuas o las propias, ¿no? Entonces de ahí que salen la L, ¿sí? De autoinductancia del estator y la M propia de la autoinductancia entre estator y rotor, ¿sí? Entonces de ahí salen esas ecuaciones, ¿sí? Entonces después terminan expresando los enlaces de flujo o acoplamientos inductivos en función de
de la autoinducción de cada bobina, ¿sí? De cada sistema, y la inducción mutua, ¿sí? Una vez que hacen esa expresión, fíjense que una vez más aparece el vector rotante del estator y su compleja conjugada, el vector rotante del rotor y su compleja conjugada. Eso sí, girados en el ángulo épsilon, cada uno de ellos según corresponda. ¿Por qué? Porque es el ángulo de diferencia entre el estator y el rotor, ¿no? Si el rotor se ha movido, tiene que haberse movido un ángulo épsilon. Por eso está girado. Esta multiplicación aquí dice a esa corriente, rótela hasta posicionarla en el lugar en el que está el rotor, ¿sí? Así que esa es la expresión que utiliza aquí. Fíjense que este es el de la bobina 1. Hay otro para la bobina 2 y otro previsiblemente para la bobina 3. ¿Sí? Bueno, esas ecuaciones están resumidas en esta notación. Bueno, acá tenemos, creo que aquí me ha faltado un H. No encuentro el H aquí, me lo comí. ¿Sí? Creo que falta un H acá, debajo del 8. Perdón, debajo del 8, al lado del 8. En L y en M. ¿Sí? En L y M falta el 8. Se puede tomar con esta referencia el L de S y el L de R. ¿Sí? Los dos son válidos en contra. Solo tiene que reemplazar el N que corresponda, ¿no? El N de rotor o N de estator según corresponda. Aquí tenemos el acoplamiento inductivo como un proceso vectorial. El proceso vectorial indica que si tenemos el vector rotante, o sea, fíjense, yo estoy parado en K. En K significa o el estator o el rotor, dependiendo de cuál estén, ya saben, el mutuo se efectúa con la corriente contraria. ¿Sí? Si están parados en el estator, será la del rotor. Si están parados en el rotor, será la del estator. No sé si hice un trabalenguas, disculpa. Sería así, entonces. ¿Cuál es el flujo? Perdón, el enlace de flujo o acoplamiento inductivo de una bobina, es decir, de la bobina N. La de la bobina N en el estator o rotor, eso depende de cuál tomen de referencia, depende de su L, ¿sí? del vector de corriente rotante, ¿sí? Del vector espacial de corriente rotante, y su proyección sobre el ángulo de posición de la bobina. ¿Sí? ¿Cuánto influye esta corriente sobre la bobina que están considerando? Si están justo en la bobina que la genera, perdón, si está justo pasando por ahí la bobina en la que han tomado ustedes de referencia, bueno, es máxima. Pero ¿cuánto es en la bobina del lado? ¿Y cuánto es en la bobina de este otro lado? Bueno, la proyección, porque si están pasando por esta bobina, no puede ser máxima en la otra bobina. Entonces la proyección, por eso tenemos ese producto punto por el ángulo de posición. Fíjense que es el ángulo de posición directamente, ¿sí? La que se ve un poco complicada es la corriente, cómo influye según el factor mutuo, ¿sí? Según la inducción mutua, la corriente contraria. ¿Cuánto influye la corriente contraria, si estoy en el estator, la del rotor, por el efecto mutuo, ¿sí? Por la inductancia mutua, según la posición? Bueno, ahí la posición es un poquito engorrosa, es la posición propia de la bobina, ¿sí? N gamma es la posición de la bobina, restado de la posición que tenga rotor respecto al estator. Rotor respecto al estator. Entonces, si yo estoy parado en el estator, déjenme ver, si yo estoy parado en el estator, es la resta de épsilon, ¿sí? Si estoy parado en el rotor, en cambio, es la suma de épsilon. Es la suma de épsilon. Bueno, ese factor ahí, por eso K valía 0,1 y no RS. Ese factor de ahí elimina o habilita el -1. ¿Sí? Se la ve un poquito complicada. Bueno, es una adaptación con los índices para poder tener en una única ecuación la expresión para cada bobina, sin importar si estamos en rotor o estator. Obviamente que esto es una generalización, El valor particular que tiene, hay que reemplazar los índices. ¿Sí? Yo quiero saber la de la bobina 3 en el estator. Reemplace todo y voy a obtener el valor correspondiente. ¿Sí? Profe, Bueno, consulta, ¿cuál sí, es el H que dijo usted que le faltó? Porque lo estoy sí. viendo en el Leonard y no lo encuentro tampoco. Bueno, a ver, déjame ver. Ahí está el H, bueno, está escrito de otra manera, por eso no se lo ve fácil. Está al lado del 8 hay un H, es decir, el distancia de entre hierro. ¿Sí? Distancia entre hierro. Está bien. Y lo Y agregamos entonces en la ecuación, en el 8 en, también, ahí abajo. en esta, sí, yo ahí me lo olvidé. Estaba corrigiendo, me falta corregir aquí el modelo 11, lo tengo en edición ahí. Creo que ahí se le introduje porque la otra vez algún alumno me lo hizo notar la falta del HS. Si ustedes descubren algún otro error o algún otro detalle, bueno, aquí estaba yo corrigiendo en agosto, bueno, hace un par de meses.
Sí, me he puesto a corregir y por ahí me parece que ya se lo introduje. A ver. Ahí está, ahí le puse el H. ¿Sí? Ahí le puse el H. Seguramente hay algún otro detalle por ahí que puede habérseme pasado. Bueno, si ustedes lo descubren, no dejen de avisar. Por lo pronto, la publicada que tengo, bueno, sin el H. Agréguenselo ustedes después en su resumen. ¿Sí? Entonces decíamos, esta ecuación, fíjense que esto es un escalar, ¿no? Esto es escalar, no es vectorial. Entonces, ¿cuál es el enlace de flujo por bobina? Es un valor escalar. ¿Cómo podemos saber que es un valor escalar? Miren ustedes aquí, un vector, un versor de la posición, un vector y un versor. Y encima un producto punto. ¿Qué da un producto punto? Un escalar. Así que lo que tenemos aquí es todo escalar. ¿Sí? Entonces se verifica dimensionalmente también que el valor de un enlace de flujo o acoplamiento inductivo es un valor escalar, no un vector. Por bobina, ¿no? Por bobina. Un octavo H, sí. No un octavo DH, ¿no? El H va abajo. Bien, ahora, los enlaces de flujo que existen por cada una de las bobinas son los valores particulares que tienen cada bobina, es como la corriente. Entonces, fíjense, no es otra cosa que un análogo del L por I, ¿sí? El L por I de cada bobina son estos acoplamientos inductivos. Ahora, los acoplamientos inductivos no dependen solo del L por I, dependen también del M. Entonces, aquí hemos hecho el cálculo completo. El L es el propio, ¿sí? Entonces están el producto punto de proyección según la bobina que hayan contemplado, ¿sí? Y el M del mutuo, que está referido a la corriente contraria, la corriente que circula por, si estamos en el estator, el rotor, o viceversa. Así que, ¿cuál es el aporte de esta corriente contraria según la inductancia mutua en el enlace de flujo de la bobina que estemos contemplando? Esa expresión que ustedes tienen ahí presente, ¿sí? Entonces, el acoplamiento inductivo no puede ser solamente un L por I, es un poco más complejo que un L por I. El L por I es un caso especial. Es una bobina y no hay más bobinas en el sistema y hay una corriente. Acá tenemos 3 corrientes, 3 bobinas y otras 3 corrientes y otras 3 bobinas en el sistema del frente, ¿sí? Por eso tenemos la corriente propia y la IK más 1, la otra corriente. Ahora, cada acoplamiento de flujo debe aportar a un acoplamiento total. Ese acoplamiento total es el que es vectorial, ¿sí? Ese acoplamiento total es el que es vectorial. Y esta ecuación tiene la misma forma que el de la corriente rotante. Entonces, también es un vector espacial. Si en cada bobina ocurre una corriente, ocurre también un acoplamiento inductivo. Si en cada bobina ocurre una corriente, las 3 bobinas aportan a la corriente rotante. Las 3 bobinas aportan a la corriente rotante. ¿Qué ocurre entonces con los acoplamientos inductivos? Debe suceder lo mismo. Hay un acoplamiento inductivo rotativo, ¿sí? Los valores de acoplamiento inductivo van cambiando según los valores de las corrientes y según los valores temporales de esas corrientes, ¿sí? Así que una vez que uno hace la suma, fíjense aquí tenemos la suma según la posición, ¿sí? Si yo estoy en la bobina en la bobina N, debo girarlo según su posición, ¿sí? Ese acoplamiento inductivo sucede aquí, la otra sucede por acá, la otra sucede por acá atrás. Cada uno tiene su ángulo. Así que cuando yo hago la suma de aportes de los acoplamientos inductivos que se manifiestan en el espacio, lo que me ocurre es encontrar un nuevo vector rotante. Un nuevo vector rotante. Ese vector rotante es el vector de acoplamiento inductivo, ¿sí? Es este vector que hemos señalado con la flecha a propósito, y ustedes pueden darse cuenta que ¿dónde está el vector aquí? Están en los versores EJN gamma, E a la JN gamma. Esos son los versores que provocan que tengamos 3 vectores de acoplamiento inductivo, ¿sí? Lo mismo, la misma analogía que hemos hecho con las corrientes, ¿sí? Se las recuerdo por si acaso. Mira. ¿Me pasé, me parece? No. Aquí tenemos, fíjense cómo cada corriente de cada bobina está girada según su ángulo en esa bobina. Si sumamos los aportes de las 3, nos da el vector rotante, ¿sí? Análogo a eso, ¿sí? Análogo a eso es lo que nos sucede ahora con los acoplamientos inductivos. Y eso es el punto que me interesa de que ustedes, bueno, vean que es un sistema que se repite y que, si lo quieren, es mecanizable, ¿sí? Hay algunos componentes escalares. Esos componentes escalares, ¿cuáles son? La fuerza magnetomotriz es escalar. Los acoplamientos inductivos individuales son escalares. Las corrientes individuales son escalares. Pero hay un efecto vectorial que se da, ¿por qué? Por haber desplazado las bobinas en el espacio
en un sistema polar en 3 puntos de ese espacio, ¿sí? Bueno, si están simétricamente distribuidos, ya saben, 120 grados a cada bobina. Por lo tanto, una vez que sumamos los aportes de cada una de las bobinas al sistema, nos tiene que dar estos vectores rotantes. ¿Por qué son rotantes? Ustedes sí lo saben. Es porque nuestras tensiones de alimentación son alternas. Son alternas que tienen fase, y esas fases están corriendo en el tiempo. Esa fase es la que provoca la rotación de nuestros vectores, ¿sí? Tenemos un vector de corriente rotante y un vector de acoplamiento inductivo rotante, ¿sí? Fíjense que hay uno por el estator y otro por el rotor, ¿no? Un vector del estator y un vector del rotor. Bien, aquí lo que creo que intenté es expresar finalmente esto. ¿Cómo puedo encontrar los acoplamientos inductivos ya no en función de la suma de los acoplamientos inductivos de cada bobina, sino en función directamente de la corriente rotor rotante y de la corriente estator rotante? ¿Sí? Repito, hay manera de encontrar, eso sí lo hace Bernard-Lorenz, no lo invento yo, lo hace Bernard-Lorenz, solo estoy cambiando la notación para mostrar de dónde están esos vectores, si queremos un sistema trifásico para expresarlos, que son los videos que estuvimos viendo. Sería lo siguiente: ¿cómo encuentro el acoplamiento inductivo, ¿sí? de todo el estator o de todo el rotor, en función no de los acoplamientos inductivos individuales, como recién hicimos, ¿sí? sino directamente de las corrientes rotor y corriente estator rotante? Bueno, ahí está la expresión. La expresión hay que ponerse a hacer una elaboración que yo no recuerdo haberla terminado. Me parece que algún punto me ha quedado sin terminar, especialmente estos productos puntos aquí, que se supone que van a desaparecer. Hay algún paso que me está faltando, creo que son las integraciones, tal vez algo en la integración que yo no hice. Me tiene que dar un dato extra que aquí está faltando para que me dé esta expresión. ¿De dónde sale esta expresión? De transformar el sistema de Bernard-Leonard a vectores, ¿sí? Sí se da esto, sí se dan estas ecuaciones intermedias, pero hay algún paso que no me está resultando. Me parece que está relacionado con esto, E a la gamma, E a la J con los K, o algún paso en la integración que yo no he realizado en mi notación con vectores. Debe ser realizable, eso no lo tengo hecho. Pero tenemos esta ecuación, y esta ecuación es importante. ¿Por qué? Porque el vector rotante del rotor y el vector rotante del estator los podemos utilizar para encontrar los acoplamientos inductivos directamente multiplicando por L y M. ¿Sí? Si ya tenemos los valores, ¿cómo obtendríamos los valores? Midiendo esas corrientes, ¿sí? Midiendo esas corrientes directamente en el motor. Ponemos sensores adecuados y podríamos estar midiendo esas corrientes. Si no podemos hacer esas mediciones, podemos medir en la alimentación. Si medimos en la alimentación, podemos calcular el valor de cada uno de esos vectores en función del ángulo de posición del rotor, ¿sí? Esos son lo que se expresa en estos gráficos. No significa que justo ahora lo vayan a entender, pero fíjense que esta toma que se ve aquí está midiendo el ángulo ρ. Bueno, es nuestro ángulo epsilon del sistema, el ángulo de posición del rotor. Con ese ángulo alimento las corrientes que sí conozco, y entonces las roté, es decir, hice el cálculo, ¿sí? Recuerden, todo eso tiene que estar hecho en algún procesador, ¿sí? Se puede hacer analógicamente, pero en general estos sistemas son digitales. Entonces, si yo tengo los valores de corriente, porque lo estoy alimentando el sistema, entonces a esos valores de corriente los multiplico por esta medición de ángulo y obtuve los valores estimados de la posición de los vectores en el espacio. Con eso yo lo sumo y obtengo una estimación, una vez más, de la posición de los valores de corriente del vector rotante. Con eso en la mano es que yo puedo hacer este cálculo. ¿Sí? Este cálculo se puede hacer de manera directa con la estimación de corriente rotante del rotor, estimación de corriente rotante en el estator, el L y M, que son constantes fijas para un motor dado. Hago ese cálculo y obtengo el acoplamiento de flujo del estator o del rotor, ¿sí? Dependiendo de cuál de ellos esté calculando. Si estoy sobre el estator, entonces el mutuo es del rotor. Si estoy sobre el rotor, el mutuo es del estator, ¿sí? Este ángulo cambia de lugar si mido en más o en menos, depende de si estamos en estator o rotor, ¿sí? Bien, por último, bueno, estamos prácticamente en el final de este modelo, ¿sí? Lo pueden ver también en Bernard-Leonard, es un poco más extenso en Bernard-Leonard, ya que hace las integraciones que a mí me han faltado, ¿sí? Que son las que justifican que el modelo funciona, ¿no? Y aquí tenemos, ven, los acoplamientos inductivos, un tanto explícitos en cuanto a todas sus partes, todos sus sistemas bifásicos,
cada una de las bobinas, y uno para el rotor, otro para el estator, por eso tal vez es un poco largo por ello. Yo abrevié esa anotación con los índices. Bueno, espero que a ustedes les sirva para no tener que imaginar todas esas ecuaciones a la vez. Se pueden todas resumir en una, siempre y cuando los índices sean los adecuados. Este es el sistema equivalente, es decir, el circuito equivalente. Fíjense que esto es el análogo de una bobina, ¿sí? Esto es el análogo de una bobina. A fin de cuentas, un sistema de transformación, como siempre. Y lo que se va a obtener son las tensiones. ¿Cómo se va a obtener las tensiones? Bueno, con los LDI de T. Ahí están los LDI de T. Nada más que están expresados en función de los enlaces de flujo. Como el LI está implícito dentro de los enlaces de flujo o acoplamientos inductivos, directamente derivo los acoplamientos inductivos. La derivada de un acoplamiento inductivo es la tensión sobre la bobina. ¿Sí? Es la tensión sobre la bobina. Aquí están hechos uno por cada una de las bobinas, y tenemos las resistencias de pérdida, o resistencia, mejor dicho, la resistividad propia de cada bobina, ¿no? Por la corriente que la circula. Bueno, de todos modos, hay algo sobre los ángulos que hay que aclarar. Hay un ángulo Z sería, o tita, digo mal, dije mal, perdón. Esta es la que corresponde a la Z nuestra, se llama Z, ¿sí? La Z minúscula, el ángulo Z minúscula, lo pueden ver más arriba, también está definido en Leonard. Si a ese le sacamos la derivada, obtenemos la velocidad angular de estator o de rotor, dependiendo de cuál tengamos de datos, ¿no? La de estator o la de rotor. Recuerden, esa velocidad angular es la de la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Son las velocidades que en nuestro modelo simple de cálculo en régimen hubiéramos dicho que son la de campo, ¿sí? La de campo. Bueno, estamos ahí un paso de lo otro. Con esos enlaces de flujo se hace esta ecuación ustedes la conocen, no es otra más que la tensión igual a R por I más L de I de T. Nada más que en este caso, como el sistema no tiene una única bobina ni una única corriente, debe ser un sistema planteado en función de la suma de todas esas corrientes. Cuando se hace esa suma, aparece una nueva cantidad vectorial. Ahí tenemos la suma. ¿Sí? La nueva cantidad vectorial es la tensión. Entonces tenemos tensión vectorial, corriente vectorial, o geométrica, es decir, en el espacio, ¿sí? Una tensión en el espacio, una corriente en el espacio, un acoplamiento inductivo en el espacio. Y ya que tenemos tantos vectores dando vuelta, un último vector, que es el que nos interesa encontrar, transformación mediante. Aquí se justifica la de la resta de complejos conjugados, que da el producto cruz. Y ese producto cruz es el que nos ayuda a definir estas tres ecuaciones. La tensión vectorial, ¿sí? O sea, el vector rotante de tensiones es el que se expresa ahí, en función de la corriente rotante, evidentemente. ¿Cuál es el vector de velocidades? El de velocidades es un diferencial de torques, ¿sí? El diferencial de torque nos da la velocidad motor, ¿sí? La velocidad motor por la inercia del sistema mecánico, ¿sí? Entonces esta ecuación es plenamente mecánica, pueden notarlo, ¿no? Inercia, ¿cómo se llama? Constante de inercia del sistema rotativo, multiplicado por la velocidad motor derivada respecto del tiempo, por lo tanto es una aceleración, nos da la diferencia de torque. Torque motor, torque de carga. Y el torque motor lo puedo calcular. Aquí esta es la ecuación que relaciona el sistema mecánico con el sistema eléctrico. ¿Sí? El sistema mecánico con el sistema eléctrico. Entonces esta es una ecuación puramente eléctrica. Cualquier motor tiene una ecuación puramente eléctrica. Tenemos una ecuación puramente mecánica y una ecuación que relaciona el sistema mecánico con el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque es un sistema motor o un sistema generador. ¿Sí? Si tenemos el torque que genera las corrientes o si tenemos las corrientes que generan el torque. En general estamos pensando aquí en el motor, así que pensamos, el torque ha sido generado por una interacción de dos corrientes. La corriente de estator, con la que hemos alimentado, y la corriente de rotor, que ha sido inducida. Esas corrientes están en el plano que hemos cortado del motor. ¿Cuál es la resultante? Es el producto cruz entre ellas y el producto cruz está sobre el eje. Si está sobre el eje, es el torque, salvo por el detalle dimensional que está ajustado por la M. ¿Sí? ¿Y la epsilon qué es? Es la posición respecto del rotor respecto de estator. O sea, ¿cuánto el rotor se ha girado respecto al estator? Bueno, es continuo, por eso es un sistema de tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos, el torque es variable según el tiempo, aunque podría decirse que es estable según algunos puntos de vista, ¿sí? Este es el modelo del motor de corriente alterna.
En Bernard también lo van a encontrar, un poco la notación debe estar, bueno, creo que el que pasábamos recién, a ver. Bueno, están difícil de verla. O sea que, bueno, deberían ser estas. Ahí está la de corriente, ¿sí? Ese es el vector de corriente. Nos falta la mecánica, no me acuerdo dónde la dejo la mecánica, bueno, por ahí debe andar. No la encuentro ahora. Acá tenemos la tensión, ¿sí? Bueno, no me acuerdo bien ahora, ¿sí? Más adelante, un poquito más largo aquí en Bernard Leonard, él hace toda la justificación. Yo solo hice una abreviatura de notaciones, ¿sí? Acá tenemos el torque. Torque le llama M de momento motor, y aquí tenemos su expresión. 2/3 de la parte imaginaria de los vectores o valores vectoriales de IS, perdón, valores complejos de IS y R, toma el complejo conjugado, en fin. Toda esta operación, si la desarrollamos con la notación equivalente entre complejos y vectores, nos da esta expresión, ¿sí? Está justificada aquí, pueden verla después. De las únicas pocas partes que no tengo bien realizadas es la integración. La integración no la hice, no está mal si alguno de ustedes se llega a animar a hacer la integración en esta notación para justificar esto, ¿sí? Sería a partir de esto. O los pasos que están faltando aquí, que son unos pocos, pero yo no lo he terminado, solo he hecho los extremos, partiendo de las ecuaciones originales. Sé que debe llegar a esta, por equivalencia, me están faltando los pasos de deducción ahí. Pero salvo por ese detalle, el modelo está completo, ¿sí? Es decir, lo que nos interesa es puntos de partida, puntos de llegada. ¿Sí? El planteo está vectorial y el resultado es vectorial. Estos vectores son graficables, están en algunos de esos modelos de video. ¿Sí? Bueno, disculpen la extensión. Si tengo que ir, bueno, mil disculpas y después en todo caso me hacen llegar los presentes y le dicen ustedes a los que esta noche estuvieron. Creo que eran 3 más por lo menos, ahora no están los demás, si quieren poner el presente. ¿Alguna pregunta? Profe, yo con un compañero estábamos pensando hacer este modelo. ¿Deberíamos, no hacemos todo el modelo, sino solamente esto que falte? ¿O todo el modelo hay que hacer completo de A? ¿En qué sentido, Mariano, lo estarían haciendo? ¿A qué te referís? Todavía no, ¿Practicar? no lo arrancamos porque estamos probando Eh, con Máxima. bueno, está muy Estamos lindo, hacerlo, trabajar máxima. pero queremos Sí, plantear bien lo que vamos a hacer, que de acuerdo, también de acuerdo. tuvimos mucha idea. Yo no llegué a... Sería, sería llegar sí, del paso 34 al 35 en eso que falta y después creo que la otra de más abajo. sí, podría ser muy útil encontrarle, en este momento, bueno, no me acuerdo ahora en máxima cómo expresar vectores, pero sin duda que lo hay. O sea, sería interesante ver si hay maneras de expresar estas ecuaciones que están vectoriales aquí y lograr hacer estos puentes que están faltando. Máxima los puede hacer, hay que orientarlo un poco, pero puede deducir las equivalencias y simplificar aquello que capaz que no me ha salido a mí en estos planteos, que se simplifican algunas cosas, ¿para qué? Para que encontremos esta expresión. Entonces aquí sería interesante hacerlo en máxima, esta parte. La otra que sería interesante hacer es, si yo no me equivoco, creo que no llegué a plantearla, sería esta ecuación integrada, ¿sí? Integrada para que den los L y los M. ¿Sí? Entonces también es realizable, pero sería en esta notación vectorial. Una vez más estaría en notación vectorial para encontrar los L y los M. No son vectoriales los L y los M, pero es probable que se puedan obtener de Bernard-Leonard. ¿Sí? Fíjate que estaban por ahí las integrales, y máxima hacer integrales analíticas. Así que esto es analítico porque estaba hecho en complejos, casi siempre son rotaciones, es decir, otra vez E a la algo, y podrían salir. ¿Sí? Está Así bien, que profe. serían Gracias. dos instantes puntos, serían la integración o la verificación de que este de los phi kn, que acá están definidos, podés verlo, en función de las corrientes rotantes, ¿sí? Nos dé esta. Es decir, las corrientes, perdón, los acoplamientos de flujo individuales y obtener directamente la expresión en función de las corrientes rotantes. Ese sería un punto interesante de que máxima nos ayude, nos haga deducir las ecuaciones, o sea, haga los pasos
intermedios que deben esos puntos. Bueno, no está mal, las primeras partes es probable que sean también, ¿no? Son estas ecuaciones de equivalencia que he empleado aquí para transformar el modelo. Pero con el tiempo limitado que tenemos, puede que sea interesante que modelen esa parte y no todo. Sí, por el tiempo que Sí, sin duda, María. y por ahí es interesante hacerlo todo, pero no nos da el Dale, tiempo. María. Dale, María. No quita que si tienen problemas con la notación, si la notación es densa vectorialmente, no sea fácil de expresar en máxima, bueno, diría yo que no dejen de aprovecharse del apunte de Bernard Leonard, es decir, del libro de Bernard Leonard en esta parte, y ver, se puede verificar en complejos conjugados, que probablemente es más natural dentro de máxima, eso no lo sé. Él podría tomar esas, ya verifico, ahora me voy a poner así manualmente, vector, por la conversión que explicito en mi apuntillo. ¿Sí? Está bien, profe, gracias. Dale, Mariano, cualquier avance o cualquier problema, bueno, coméntenme, yo puedo ayudar. Cualquier cosa Sí. le pregunto, le Dale, mando un mail. dale. Gracias, Mario. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches.